¿Están viendo el slide? Sim? Sí, profe. Sim, Perfeito. Então, hoje a gente vai começar com a parte de inmunoparasitología. Hoy lo que vamos a hacer, gente, hoy lo que nosotros vamos a hacer es pegar informação desde o primeiro dia até onde a gente estudou. Acá no hay, acá no hay cosa nueva, acá es todo lo que nosotros ya habíamos visto. Acá nosotros vamos a entender cómo el cuerpo, ¿sí? Cómo el cuerpo consigue vivir en armonía con la microbiota. Cómo el cuerpo consigue vivir en armonía, cómo el cuerpo consigue, ¿verdad?, tener una buena interacción con la microbiota y no reacciona contra la microbiota. Eso es muy importante. Porque nosotros tenemos que saber cuál es el mecanismo que él permite, sí, el mecanismo que utiliza, sí, para poder tolerar a la microbiota. Entonces esta unidad es más tranquilo, más fácil de comprender. La mayor parte de nuestra exposición, chicos, la mayor parte de nuestra exposición, ¿sí? Lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? Lo que nosotros vimos hasta ahora, gente, la mayor parte de lo que nosotros estudiamos fue las características de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y aparte de estudiar la característica de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, nosotros estudiamos el mecanismo de la respuesta inmunológica. Y también estudiamos las herramientas que utiliza. Estudiar estas características, sí, estudiar estas características, este mecanismo, sí, es importante para entender la respuesta inmunológica. Nosotros estudiamos el mecanismo, ¿verdad? La característica para saber cómo responde el sistema inmunológico. Y estudiar esto y saber cómo responde el sistema inmunológico no es único. También nos permite estudiar a la vez cómo el sistema inmunológico puede vivir en armonía. Cómo el sistema inmunológico puede vivir en armonía con la microbiota o con bacterias no patógenas, porque ustedes saben que existen bacterias no patógenas y existen bacterias patógenas. Y ustedes saben que algunas bacterias no patógenas se pueden volver oportunistas. No creo que nosotros podamos ver las distintas respuestas del sistema inmunológico hoy contra cada bacteria, parásito, hongo. Es la misma historia que yo ya le estudié, le mostré a usted, porque con outras turmas não consegui, sim, mas como a semana que vem é a nossa última aula, capaz que a gente já consiga e já esteja mostrando para vocês alergia. Tá bom? Pero es muy importante saber, sí, es muy importante saber cómo el sistema inmunológico consigue tolerar esas bacterias no patógenas en el cuerpo de ustedes, en mi cuerpo. Entonces, aquí vamos a adentrarnos a entender. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes entiendan cómo el cuerpo vive en armonía. ¿Sí? Cómo el cuerpo vive en armonía. Y es muy importante saber esto. Y atender bien, Rafael, el concepto de oportunista. Atender bien el concepto de oportunista. Para poder empezar
para poder empezar a hablar, ¿sí? Para poder empezar a hablar de la armonía del sistema inmunológico con la microbiota, ¿sí? Es necesario que nosotros coloquemos un concepto nuevo. Es necesario comprender, es necesario tener un concepto nuevo en nuestro cuaderno, en nuestro diccionario mental. ¿Cuál, profe? El sistema inmunitario regional. ¿Y qué es sistema inmunitario regional? El sistema inmunitario regional abarca, ¿sí? Abarca el sistema inmunitario mucoso, donde todo hay mucosa. ¿Y por qué, profesor, mucosa? Porque es ahí donde está la microbiota. Es ahí en donde está la microbiota y es ahí en donde nosotros vamos a estudiar. ¿Y cuáles son, profesor? Las mucosas, bueno, ustedes ya saben esto, ustedes ya saben, ya les repetí y ya saben por otras materias. Ustedes tienen el sistema regional digestivo, el sistema regional broncopulmonar, el sistema inmunitario genitourinario y el sistema inmunitario cutáneo. Esos son sistemas inmunitarios, ¿verdad? Que presentan mayor cantidad de células. Hay más cantidad de células del sistema inmunológico. Ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí? A la mucosa digestiva que presenta mayor complejidad. El sistema digestivo es el que nosotros vamos a tomar como ejemplo. El sistema digestivo es la que nosotros vamos más a estudiar, porque increíblemente el sistema digestivo fue tan estudiado, pero tan bien estudiado. ¿Por qué? Porque es el que está más sucio. Existe más cantidad de bacterias. Entonces quisieron entender cómo es que el sistema digestivo no elimina esos comensal de la cavidad, ¿sí? Peritoneal. Después están los demás, que el broncopulmonar, el genitourinario, el sistema inmunitario cutáneo, pero no presenta tanta complejidad. Entonces el que nosotros vamos a estudiar es el sistema inmunitario digestivo, porque es el de mayor tamaño, es el más complejo, por la cantidad de células que se encuentran ahí. Porque es ahí donde se concentran más células que en otra zona anatómica. Y después también está la piel, que es otro sistema también. En el libro también habla, sí, en el libro también habla de que habla de sistemas regionales con privilegios. ¿Qué significa con privilegio? Que el sistema inmunológico está autodeprimido, se autodeprime. ¿Dónde, profesor? Ojo, cerebro, feto, todo ocurre en eso. ¿Sí? En esas partes. ¿Por qué? Porque son sistemas que no pueden inflamarse así nomás. Hay que tomar mucho cuidado. Entonces el sistema inmunológico ahí está autodeprimido. Solo como última instancia ellos se prenden. Y si es que se prenden, hay que controlar. ¿Cuál es la característica de las barreras? Del broncopulmonar, el cutáneo, sí. ¿Cuál es la característica del broncopulmonar, del digestivo, del genitourinario? Ustedes tienen que recordarse por anatomía que, el sistema digestivo, el sistema inmunitario regionales están constituidos por un epitelio.
la que yo le estoy señalando aquí, está constituido por epitelio. Y por debajo del epitelio, chicos, debajo del epitelio, si ustedes tienen el tejido conjuntivo, atiendan bien, esto no es cosa nueva. Ustedes tienen el tejido conjuntivo. Aquí donde ustedes ven es tejido conjuntivo. Y en el tejido conjuntivo es donde están las fibras, como el colágeno, es donde se encuentran las células del sistema inmunológico. Ellos están presentes ahí. ¿Cuáles células, profesor? Ustedes saben que está macrófago, mastocito, neutrófilo, eosinófilo, célula plasmática, célula dendrítica, o a veces también una zona rica en linfocitos B y T, en el caso de placa de Peyer. Esto es en el tejido por debajo del epitelio. Este puede ser, por ejemplo, un epitelio digestivo, este puede ser un epitelio broncopulmonar, este puede ser un epitelio genitourinario, este puede ser hasta la piel. Solo que la piel no tiene una mucosa. Entonces, en el tejido conjuntivo es donde ustedes van a encontrarse la mayoría de las células del sistema inmunológico lista para atacar, lista para encenderse, lista para combatir cualquier invasión de algún tipo de microorganismo que se encuentra en la luz intestinal. Pero para que pueda llegar el microorganismo aquí, póngale como ejemplo las bacterias comensales, para que ellos puedan entrar en contacto con un neutrófilo, con un macrófago, con un mastocito o con quien sea. Primeramente, él tiene que pasar esta barrera de epitelio. Al menos si es esta imagen que ustedes están viendo, ustedes saben que el epitelio digestivo está formado por células estratificadas y pseudoestratificadas. Presentan pequeños vellitos, vellosidades. Y esas células estratificadas o pseudoestratificadas, sí, son lo que están formados, son células que secretan también mucos, moco. Es tipo una barrera más otra barrera para que no entren en contacto con las células del sistema inmunológico. ¿Por qué, profesor? Porque las células están ahí. Las células están ahí, chicos. Las células están ahí preparadas, listas para la guerra. Pero las barreras como el epitelio, como el moco, es tipo lo que separa la microbiota con las células del sistema inmunológico. Es tipo un río. Es un río que separa Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Entonces, chicos, esta pared tiene que estar presente. ¿Por qué, profesor? Porque si no está presente, al menos el moco, hay respuesta inmunológica contra la microbiota. El moco, pues, es algo espeso, tipo un poco es aceitoso, tiene una densidad, es pesado, presenta una viscosidad. Y es lo que va a impedir que la microbiota entre en contacto con las células que están en el tejido conjuntivo. ¿Y por qué, profe, yo tengo que saber el moco? Ah, porque es barrera química. No es solo eso. Porque si el moco no está y las células epiteliales entran en contacto con las bacterias y activan a las células del sistema inmunológico, comienzan a aparecer la respuesta inmunológica.
Sí, profesor, está más claro que el agua. Pero ahí viene una pequeña información para Rafael. Existen pacientes, sí, existen pacientes que esa secreción, ese moco, se va perdiendo. ¿Por qué, profesor? Los factores de riesgos, los hábitos, el hábito de fumar, el hábito de solo comer comida pesada, el hábito de no comer frutas y verduras, el hábito de no tomar agua, el hábito de no dormir bien, el hábito de cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier hábito que pueda ir deteriorando a las células o dejando que el cuerpo humano vaya produciendo ese moco. Entonces va a ir apareciendo las infecciones oportunistas por bacterias comensales. Concepto de comensal, bacterias beneficiosas que me beneficia a mí o también que también beneficia, porque hay bacterias que me benefician a mí y también son beneficiadas. Ahí tenemos mutualismo. Entonces yo no puedo eliminar esas bacterias comensales de mi microbiota, son necesarias, son una barrera. Entonces yo voy a eliminar mi comensal, yo voy a deteriorar, ¿sí? Voy a dejar que bacterias patógenas puedan colonizar mi cuerpo. Entonces, Rafael, eliminar bacterias comensal, no. Pero, como yo le dije a ustedes, no todos los pacientes duermen, no los pacientes duermen 8 horas, no todos los pacientes beben agua, no todos los pacientes comen fruta y verdura, no todos los pacientes lavan la fruta y verdura. Entonces el moco con la edad se va perdiendo. Entonces van apareciendo las infecciones oportunistas. Entonces el moco y el epitelio es tipo un río que separa el tejido conjuntivo que se encuentra en la zona del sistema inmunológico con quién, con el comensal. Es una forma de vivir en armonía. Es una forma de vivir en armonía con la microbiota y no dejar que la microbiota active a mi sistema inmunológico. Y si alguna bacteria, y ahí viene otro comentario para Rafael, si alguna bacteria se cree de la viva, de la danada, y creó un mecanismo de virulencia, un mecanismo de invasión, del otro lado del río estará preparado las células del sistema inmunológico. Ahí viene el concepto de los mecanismos de virulencia, cosa que ustedes vieron el año pasado. Porque seguramente se preguntaron, meu Deus, para que tenho que aprender? Que estafilococo tem cápsula, que tem flagelo, que tem cílio, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Yo quiero aprender doenças. Pero eso es lo que yo le dije a mis alumnos. Doenças vão aprender depois. Vocês têm que aprender como la bacteria, como el virus, como el parásito ataca. Porque como ataca, vamos a entender cómo el sistema inmunológico se despierta. Y como el sistema inmunológico se despierta, van a entender ustedes la clínica. Y ahí ustedes van a entender, van a saber diagnosticar. ¿Entienden?
Eso es muy importante saber. ¿Cuáles son las características de la mucosa? La mucosa, los tejidos mucosos contienen tejido linfático secundario sin encapsular, ustedes ya saben ya, pero organizado justo debajo de la barrera epitelial, que comprende el linfocito B, T, célula dendrítica, macrófago, y estos grupos, células inmunitarias, son llamadas a menudo, ¿sí?, constantemente, tejido linfático asociado a las mucosas. Es lo que ustedes conocen como MALT. Es lo que yo siempre le pregunto a usted. ¿Qué significa MALT? ¿Qué significa MALT? ¿Qué significa GAL? ¿Qué significa BALT? Y a veces me dicen, profe, no sé. Tienen que saber. ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a la mucosa. Y es donde se inician las respuestas inmunitarias adaptativas especializadas para la mucosa particular. ¿Entienden? Es el tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Y por qué, profe, tejido linfático asociado a la mucosa? Porque la mucosa está ahí. La mucosa está tipo un río que separa lo comensal, sí, con las células del sistema inmunológico. ¿Y de qué está constituido entonces las células, o de qué están constituidos los sistemas inmunitarios regionales? Como le dije a usted, él está constituido de epitelio, él está constituido de tejido conjuntivo y él está constituido de la zona basal. ¿Entendieron del digestivo? ¿Entendieron que el digestivo, el epitelio, el tejido conjuntivo y el músculo liso que está por debajo? Las demás del sistema inmunitario regional, como el broncopulmonar, el aparato genitourinario, el cutáneo, son zonas regionales, son zonas inmunitarias regionales más sencillas. Ellas son mucho más sencillas. Ellas son mucho más sencillas que el sistema digestivo. ¿Entendieron bien esta parte? Los demás ya está todo tranqui, ya estudiaron ya. ¿Y de qué, profe, está constituido el moco? Entonces, nosotros vamos a ver aquí la composición del moco. Y si el moco no está, vamos a entender cómo se activa el sistema inmunológico. Y cómo está regulado el sistema inmunológico. ¿Entienden? En esta unidad nosotros tenemos que aprender cómo está constituido el moco. Y si no está el moco, ¿qué hacen las células epiteliales? ¿Y cómo está regulado el sistema inmunológico en las zonas inmunitarias regionales? ¿Por qué regulado, profesor? Porque hay que saber cómo está regulado. Porque si al entrar en contacto con una bacteria y el sistema inmunológico ya se activa con todo, también es malo. Es malo. Él es malo si se activa ya de una vez. Porque si se activa de una vez, si él se despierta de una vez, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿sí? Lo que va a suceder lo siguiente es que se va a inflamar el aparato digestivo y va a permitir el ingreso de las bacterias
o el ingreso de microorganismos al torrente sanguíneo. Y acuérdense que el torrente sanguíneo, chicos, es estéril. No puede haber bacteria, no puede haber virus, no puede haber parásito y no puede haber hongo. Pero existen microorganismos que crearon mecanismos de virulencia. Es lo que yo siempre le pregunté a mis alumnos del micro. Y es lo que los otros profes le preguntaron. Diferencia entre virulencia y patogenicidad. O que conceito de virulência? O que é virulência? Y yo como yo le dije siempre, virulencia es una magnitud cuantitativa capaz de atacar el cuerpo, el arsenal que tiene. Cuanto más virulento es, más tiene facilidad de atacar. Más facilidad tiene de invadir y más fácil tiene de evadir al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico puede fallar. El sistema inmunológico puede fallar y a veces también el sistema inmunológico puede responder de una forma excesiva. ¿Y quién entra ahí? Son ustedes, los futuros soldados. Son ustedes. ¿Cómo, profesor? Ahí ustedes entran con farmacología, entran con fármacos, entran con corticoides, entran con antiinflamatorios, si en el caso con opioides, entra con antibióticos, con antimicóticos. Y si hay una predisposición a desarrollar algún tipo de infección, ahí ustedes tienen, por ejemplo, los los antihipertensivos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, el tratamiento por pacientes diabéticos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, el tratamiento por pacientes con tiroides, porque son todos fármacos que van a tratar de limitar o tratar de atenuar esos factores de riesgo a que el paciente contraiga algún tipo de una respuesta inflamatoria excesiva o una inflamación. Yo sé que fármaco es mucha información, pero es también una rama muy importante para ustedes. Acuérdense que el sistema digestivo, entonces, las células epiteliales del sistema digestivo es una célula epitelial que recubre el tejido conjuntivo. Eso ya sabemos ya. Solo que existen células que están especializadas en algunas cosas. Son células que están especializadas, sí, o que cumple una función en el sistema inmunitario regional. Por ejemplo, célula M, célula dendrítica, las células de Paneth, la célula caliciforme, el epitelio, cada uno cumple una función. Cada uno cumple una función, chicos. Un ejemplo es las células de Paneth. Las células de Paneth son células que se encuentran en la cripta por anatomía, que su función principal es secretar péptidos antimicrobianos. Van a secretar péptidos antimicrobianos, chicos. Van a secretar, ¿qué cosa? Secretar pequeñas proteínas que tienen efectos antimicrobianos, que van a matar los microorganismos si llegan a entrar en esa cripta, si llegan a entrar en contacto con las células epiteliales. También vean que en el epitelio se encuentran los linfocitos intraepiteliales.
También vean que están las células dendríticas. Las células epiteliales, con las células de Paneth, con las células M, con la célula dendrítica, con la célula caliciforme, están unidas una con otra. Ellas están unidas una con otra. Ellas están formadas, tipo, están apiladas, están juntas. Y la conjunción, la unión de esas células con otras que están al lado a lado, ustedes saben por biología que están, ¿verdad?, unidos mediante qué? Mediante algunas proteínas que unen una célula con otra, como cuál, las claudinas y las ocludinas. Biología, ustedes vieron eso. Las claudinas, las ocludinas o las uniones oclusivas, los desmosomas, el cinturón adhesivo, tipo hace un cierre hermético. Y ese cierre hermético también no va a dejar que las bacterias puedan ingresar. Pero acuérdense, para que la bacteria pueda ingresar, primero tiene que pasar el moco. Nosotros podemos hablar del moco. Entonces, las células epiteliales, sí, las células epiteliales están unidas de forma hermética y hay diferentes tipos de células acá. Cada una especializada en algo. Cada uno tiene una función. Bueno, la célula epitelial es la que abunda más. Pero los tipos de células, cada uno tiene una función en el sistema inmunitario regional. Pero acuérdense que la microbiota o la bacteria, para poder entrar en contacto con el epitelio, primero tiene que pasar con el moco. Primero tiene que pasar por el moco. Primero tiene que superar ese moco. Aquí ustedes tienen las funciones de las células epiteliales que tiene cada uno, las células que conforman el sistema digestivo. Por ejemplo, las células de Paneth que nosotros vimos son células secretoras de péptidos antibacterianos que se encuentran en el fondo de las criptas. La célula M. La célula M es otra célula importante. ¿Por qué, profesor? Porque si una bacteria danada creó un mecanismo de virulencia y consiguió invadir el moco, consiguió pasar el moco, entonces la célula M lo que va a hacer es lo siguiente: agarrar a la bacteria, agarrar la bacteria y tirarle en la placa de Peyer. La placa de Peyer, sí, la placa de Peyer está conformada por linfocitos B y linfocitos T, y también por células dendríticas. Es muy parecido a los ganglios linfáticos. Él es muy parecido a los ganglios linfáticos. Él tiene una zona extrafolicular y tiene una zona folicular. ¿Sí? Ahí se encuentran las células del sistema inmunológico. Y las células M hacen un mecanismo llamado transitosis. Hace un mecanismo de transitosis. Lleva de un lado para otro. Lleva las bacterias de un lado para otro.
y para tirar en el medio de esas células asesinas. Otra célula también, y no menos importante, son las células, ¿verdad? Son las células caliciformes. Y las células caliciformes son muy importantes porque son células que van a secretar moco. Y el moco es la primera barrera. Y profe, ¿de qué está constituido ese moco? ¿Cómo está conformado ese moco? Bueno, vamos a ver moco. El moco, como ustedes ya saben, es algo viscoso. Es un aceite. Presenta una viscosidad. Y el moco tiene dos capas. Una capa que es menos densa y la otra capa que es más densa. La capa que es menos densa, que está en la parte superior, es lo que se encuentra en la microbiota, la bacteria. Y la capa más densa, sí, es lo que tipo un laberinto. Si la bacteria llega a pasar la menos densa y se encuentra con la más densa, los caminitos se vuelven más estrechos. Los caminitos quedan más cerrados. Entonces, es como si fuese un gordito, el gordo, queriendo pasar por un espacio muy angosto, en donde él no va a poder pasar, la bacteria no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque a medida que va quedando más cerrados los caminitos, lo que va a suceder, sí, lo que va a suceder, chicos, es que la bacteria no va a poder pasar. ¿Y por qué, profe, se va cerrando más? Porque la concentración de proteínas, de glucoproteínas, en la capa más densa, van aumentando. Él va aumentando. ¿Y cuál es la glucoproteína, profesor, de la capa más densa? Que está más. Es una proteína que es una glucoproteína que se llama mucinas. Son mucinas, esas mucinas tipo van uniéndose una con otra en la parte más densa. Y la menos densa, profesor, también hay mucinas. También hay mucinas, pero la concentración es menor. Entonces la bacteria, si él quiere pasar y encontrarse con las células epiteliales, primero tiene que pasar la capa más interna, la capa más densa. ¿Me entienden? El moco, ¿sí? No solamente está formado, ¿sí? El moco no solamente está formado de mucinas. También, chicos, están formados de enzimas, de otras proteínas. ¿Como cuál, profesor? Es lo que ustedes estudiaron ya en bioquímica clínica. No sé si ya tocaron eso. Seguro que sí, porque ya está terminando, ¿cierto?, la fase. Por ejemplo,
las hormonas, las enzimas, las amilasas, las lipasas, las carboxipeptidasas, las peptidasas. Son enzimas, sí, son enzimas que van a cortar, pero no cortar las bacterias, no cortar, sino son enzimas que van a cortar las macromoléculas que necesita el cuerpo. Porque acuérdense que también una de las funciones del sistema digestivo es absorber los nutrientes. ¿Y cómo profesor consigue absorber los nutrientes si el moco está? Es que esas enzimas van a cortar en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, las proteínas que ustedes comen son cortadas en moléculas más pequeñas denominadas aminoácidos. Y el aminoácido es tan pequeñito, pero tan pequeñito, que él tranquilamente atraviesa el moco y son absorbidas por las células intestinales, por los transportadores. Si ustedes comen, por ejemplo, están comiendo mandioca, ahí va a estar, por ejemplo, ¿quién van a estar? ¿Sí? Las amilasas. Y si es que están tomando leche, que su composición es lactosa, tienen lactasas. Y van cortando moléculas más pequeñas que van atravesando ese moco y van a entrar en contacto con el epitelio y el epitelio va a conseguir absorber, mientras que la bacteria, si él, que es un ser vivo mucho más grande y mucho más complejo que una molécula, él se queda ahí arriba porque no consigue atravesar ese espacio angosto. Entonces, una de las composiciones del moco intestinal son enzimas. ¿Solo enzimas, profesor? No. También el moco está constituido ¿de qué? Está constituido de anticuerpos. Inmunoglobulina A, por ejemplo. Cosa que le voy a explicar hoy cómo es que la IgA aparece ahí. Aparece también otra molécula llamada defensinas, que son secretadas por las células de Paneth. Las defensinas son proteínas que van a opsonizar a la microbiota, a la bacteria, y no dejar también que pueda instalarse o pueda entrar en contacto con las células epiteliales. Entonces, la composición del moco, chicos, la composición del moco, de qué están constituidos, es muy importante. Pero acuérdense, el moco se puede perder. Él se puede perder, gente. Se puede ir deteriorando como profesor por los factores que van a inducir la pérdida de esa secreción. ¿Como cuál? Por ejemplo, el estrés, el alcohol, hasta el uso excesivo de medicamentos, como la aspirina, como el ibuprofeno, o también la alimentación, la mala alimentación. Entonces, gente, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes ahí van perdiendo. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, mira, vos no tomas agua, no comes fruta, no comes verdura, vos estás comiendo estás tomando mucho ibuprofeno, vos no estás cuidando tu cuerpo. Y tu cuerpo en algún momento se va a deteriorar y van a empezar a aparecer las infecciones oportunistas. También
puede ser que el paciente no cumpla, no tenga ninguna, no es que tenga un hábito malo, también están los defectos genéticos. La edad, Rafael, muy bien. La edad también es otro factor. Hay pacientes que vienen con defectos de fábrica, ya nacen con ese defecto. ¿Como cuál, por ejemplo? La falta de secreción de defensinas. Y las defensinas, ustedes saben que está en el moco y forma parte de la inmunidad. Y la producción de defensinas, la falta de producción de defensinas va a hacer que el paciente esté con una predisposición a tener algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Si yo, profesor Carlos, no estoy produciendo defensina, que son productos o que son productos que ejercen efectos tóxicos sobre el microbio, si yo, profesor Carlos, no estoy produciendo, yo voy a desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. Las defensinas su función principal entonces es antimicrobiano frente o en la pared intestinal. Y si yo no produzco defensinas, voy a tener una reacción inflamatoria intestinal como cuál, la enfermedad de Crohn. Y ustedes saben que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica, es un defecto genético. Y la enfermedad de Crohn se puede desarrollar por la falta de defensinas y también, acuérdense, por la falta de, o por el polimorfismo de los receptores, que yo le voy a mostrar ahí. ¿Y qué pasa, profesor, qué pasa si la bacteria consigue pasar el moco? ¿Qué acontece si la bacteria consigue pasar un moco? Si pasa el moco y consigue entrar en contacto con la célula epitelial, ¿quién le va a estar esperando en la célula epitelial? Los receptores tipo TOL. Y los receptores tipo TOL, ustedes saben que son proteínas que van a reconocer el famoso PAM, patrón asociado a microorganismo patógeno. Solo que hay un pequeño detalle. Pregunta de prueba final. Solo que hay un pequeño detalle. La expresión del receptor tipo TOL está regulada. Está regulada de forma compartimental. ¿Qué significa eso, profesor? De forma compartimental. Va a haber partes de la célula en donde va a haber más receptores tipo TOL y va a haber parte de la célula que va a tener menos receptores tipo TOL. ¿Por qué? Porque si no está regulado, va a haber una respuesta inflamatoria excesiva. Entonces, solo se va a expresar en algunas partes
en donde es necesario y donde la bacteria no pudo estar, no puede estar. Por ejemplo, acuérdense que la célula en el intestino tiene un lado, ¿sí? Tiene un lado basal, tiene un lado lateral y tiene un lado luminal, que mira hacia el lado lumen de la luz. Y la expresión de los receptores tipo TOL, la expresión de ello sí se ve más en el lado lateral y en el lado basal, y con menos cantidad en el lado luminal. Si la bacteria llega a ingresar y llega a entrar en contacto, va a haber una respuesta, pero no se va a responder de una forma excesiva. Pero si la bacteria consigue ingresar dentro de la célula o pasa entre una célula, consigue cortar las proteínas ocludinas y claudinas, los receptores que están en este lado y en este lado, que están más expresados, van a estar esperándole. Al menos el receptor tipo TOL, el número 5, ¿sí? En las células epiteliales, el tipo 5, chicos, se encuentra en la membrana basal, y ellos reconocen los flagelos de la bacteria. Va a estimular a que las células epiteliales intestinal secreten las sustancias preinflamatorias. ¿Cuáles son las sustancias preinflamatorias, chicos? Aprovechen el repaso. ¿Cuáles son las sustancias preinflamatorias? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Las interleucinas. La interleucina. 6. Ujú. Interferón, gamma. El factor de necrosis tumoral alfa. Interferón. La interleucina 1 y la interleucina 6. ¿Está bien? Acuérdense bien de eso. Y después viene el interferón gamma. Entonces, si el receptor tipo TOL reconoce al microorganismo, entonces va a estimular que la célula epitelial secrete las interleucinas tipo 1, tipo 6 o también el factor de necrosis tumoral alfa. Y así estimulando las células del sistema inmunológico que está en la zona conjuntiva a irse en esa zona en donde está la bacteria. Irse ahí. Las células de la inmunidad innata. Entonces el macrófago intestinal, se van a encontrar ahí, van a fagocitar y lo van a digerir. Si en el caso es una bacteria o la cantidad de bacteria, atiendan bien acá entramos a un pequeño detalle y no quiero que se pierdan de mí. Si la célula del sistema inmunológico consigue fagocitar, consigue eliminar, atiendan bien, él va a fagocitar, pero él va a secretar, el macrófago, va a secretar sustancias antiinflamatorias. ¿Por qué, profesor? Porque no conviene
no conviene a que el sistema inmunológico se active por tan poca bacteria. ¿Por qué, profesor? Porque si se despierta, si se activa la respuesta inflamatoria, lo que va a suceder va a haber una inflamación y las bacterias que están ahí en el comensal va a tener la posibilidad de invadir. Entonces no puede suceder. Entonces los macrófagos lo que tiene que hacer es secretar una sustancia antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque la cantidad de bacterias es tan poco, entonces las sustancias antiinflamatorias todavía van a contrarrestar los efectos de la interleucina 1 y la interleucina 6 y el factor necrosis tumoral alfa. Entonces eso ocurre, tipo, más o menos que el sistema inmunológico se autodeprime. Pero si la bacteria es tan patógena, pero tan virulenta, y esa poca cantidad de células del sistema inmunológico no consigue controlar y eliminar o erradicar a la bacteria, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La producción de interleucina 1, la producción de los factores preinflamatorios continuará y aumentará su concentración y van a estimular a que más células sanguíneas que están circulando comiencen a migrar en esa zona de ataque. El macrófago decía, calma, despacito, despacito, te voy fagocitando, eliminando. Pero si la bacteria creó un mecanismo de virulencia muy poderoso, entonces no hay de otra. Va a aparecer más células del sistema inmunológico y va a empezar a aparecer los cuadros clínicos. Y de ahí partimos el concepto de paciente asintomático y paciente sintomático. ¿Cuál es la diferencia del paciente asintomático y sintomático? Profe, el paciente sintomático es el que tiene síntomas y el paciente asintomático no tiene síntomas. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene síntomas? ¿Cuál es la razón que no tiene síntomas? ¿Pela virulência? No, ¿No tiene esta respuesta preinflamatoria? no. Por la cantidad de microorganismos. La famosa carga viral. La famosa carga parasitaria. Entonces, aquellos pacientes con una carga parasitaria o carga bacteriana poca, muy poco, el paciente todavía no va a aparecer con los síntomas. ¿Por qué? Porque no es suficiente todavía a que se produzca de una forma excesiva, exacerbada, ¿qué cosa? Exacerbada los mediadores preinflamatorios. El sistema inmunológico está controlando todavía. Y los pacientes sintomáticos es porque ya la carga bacteriana y parasitaria o viral o fúngica, como ustedes quieran llamarlo, es tan grande, pero tan grande, que ya se empiezan a ver los efectos sistémicos, los cuadros clínicos en el paciente.
¿Están entendiendo esta parte? ¿Comprendieron esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, Sí. profesor. Le voy a dar un ejemplo del COVID, que está de moda. ¿Por qué se habla mucho de pacientes asintomáticos en el COVID-19? Porque la carga viral no es suficiente todavía para que aparezcan los síntomas, entonces pasa de forma desapercibida. Entonces ustedes tienen que saber que un paciente asintomático que no presenta los cuadros clínicos no es que no está enfermo, él está enfermo, solo que la cantidad de microorganismos todavía no es suficiente para que los efectos sí ya se puedan notar por el médico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico aún se está autodeprimiendo y aún está pudiendo controlar. Y a veces el sistema inmunológico puede controlar y a veces no lo puede controlar. Profe, ¿y por qué aparecen los pacientes sintomáticos y que entran en unidad de terapia intensiva? Es porque el sistema inmunológico no está pudiendo controlar. ¿Por qué? Por los factores de riesgos. Diabetes, la hipertensión, el estrés, la depresión, el síndrome de Down, el VIH, tuberculosis. Otras enfermedades de base hacen que se deteriore el sistema inmunológico. Entonces, gente, ahora ustedes entendieron por qué hay pacientes asintomáticos y por qué existen los pacientes sintomáticos. Porque cuando vienen los pacientes sintomáticos es porque la lluvia de citoquina, pero es tan grande, tan grande, que vienen los efectos sistémicos de las interleucinas en el cuerpo. Es lo que yo ya les mostré a ustedes. La hipotensión, la fiebre, el dolor de cuerpo. ¿Entienden? Vamos a poner como otro ejemplo el dengue. El dengue tiene tiene su periodo asintomático. El periodo asintomático, lo que sería bueno es encontrar el antígeno del dengue, el asintomático. ¿Por qué? Porque todavía no se está viendo el arsenal completo del sistema inmunológico. Pero cuando empiezan los cuadros clínicos, cuando empieza el periodo sintomático, la mejor cosa es buscar ¿qué cosa? Buscar ya los anticuerpos. Por eso es muy importante saber cuándo es asintomático y cuándo es sintomático. Si es asintomático, buscamos directamente al microorganismo mediante técnicas serológicas. Hablamos técnicas directas. Buscar el antígeno en el paciente. Si hablamos de sintomático, el otro era sintomático. Si hablamos de sintomático, vamos a buscar ahora los anticuerpos. Una técnica indirecta. Por eso es muy importante saber qué periodo es asintomático y qué periodo es sintomático. Pero los pacientes suelen aparecer ya en un periodo sintomático, ¿verdad? Cuando el paciente pasa por primero va sí, se va va junto a la mujer yuyera. No sé cómo le dicen en portugués, es la mujer yuyera, ¿no? Que trabaja con hierba, ¿sí? Primero se va al farmacéutico. Benzedeira, profe. ¿Cómo se llama? Benzedeira. Macumbeira. Deuseveira. Benzedeira. Não sei como. Se escrever para mim, eu vou aprender. Palavra nova para mim. Escutei macumbeira. Ah, vencedeira. Ah,
benzedeira, agora sim. Desculpa, gente. Mas, enfim, o paciente é assim. Entonces el paciente viene ya en un estado, ¿verdad? En fin. Si el paciente, su sistema inmunitario innato no consigue, si el inmunitario innato no consigue, como las mucosas, el epitelio, el macrófago, el neutrófilo, no consigue, gente, la inmunidad adaptativa sale a la luz. Y la adaptativa, sí, la adaptativa, la principal respuesta de la adaptativa, la característica de la respuesta adaptativa intestinal, es la inmunidad humoral con la producción de anticuerpos y también la producción de ¿qué? La producción de linfocitos T de helper 17. Y también la participación de los linfocitos reguladores. ¿Por qué? El de helper 17, chicos, tiene un papel importante en la inmunidad digestiva. ¿Por qué? Porque el de helper 17 no solamente van a llamar a los neutrófilos y macrófagos, como yo le enseñé a ustedes, también van a estimular a que las células epiteliales secreten más moco, y no dejar que microorganismos que se encuentran en el tubo digestivo pueda ingresar en el tejido conjuntivo o pasar del tejido conjuntivo a la sangre. Y también estimular una hipertrofia. Sí, estimular una hipertrofia, póngale, ¿verdad?, un crecimiento celular para que, aumentar la barrera para que no ocurra que el microorganismo pueda, ¿verdad?, diseminarse hacia las zonas estériles del cuerpo. ¿Y cómo ocurre la respuesta adaptativa? No hay ningún secreto. Esto es, por eso yo le dije, acá ustedes ya están todos ya bien formaditos, ustedes ya estudiaron ya. Ustedes ya están preparados para la segunda fase y ya bien listos para que alguien que no le venga a querer discutir. La célula dendrítica está aquí. Miren la célula dendrítica. La célula dendrítica, si se encuentra con el microorganismo, él directamente va a ir para los ganglios linfáticos mesentéricos. O si fuese una placa de Peyer, la célula dendrítica, al reconocer al microbio, va a presentar ¿a quién? A los linfocitos T de helper en la zona folicular. Y los linfocitos de helper, al recibir esa señal, sí van a formarse los linfocitos efectores. La célula dendrítica es la misma cosa. Entra en contacto con el microbio, chicos. Él va a encontrarse con el linfocito T. Si la bacteria se encuentra por si acaso con la célula M y la célula M lo tira en la zona de ataque, chicos, lo que va a suceder es que la célula dendrítica también que está aquí, va a irse con los linfocitos T virgen y presentarle su antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T de helper virgen y pasar a ser un linfocito efector. Y así el linfocito T efector estimular a la eliminación de ese microbio
estimulando, ¿verdad?, a la inmunidad humoral y a la inmunidad celular. ¿Puede ser bacteria? Puede ser también antígenos. ¿Por qué, profesor? Porque no siempre va a ser bacterias. Último, y después le doy receso. Porque también existen bacterias que desarrollaron toxinas. Ustedes saben de eso. ¿Como cuál, profesor? La Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enterohemorrágica, el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, la Listeria monocitogene, también el Staphylococcus aureus con sus enterotoxinas, también el Cryptoporidium barbum, coccidio intestinal, desarrollaron antígenos, desarrollaron proteínas que son capaces de atravesar el moco y llegar en contacto con ¿quién? Con la célula dendrítica. Entonces la célula dendrítica va a procesar y hará su presentación ¿con quién? A los linfocitos T. Solo que la célula dendrítica, para poder irse, necesita de estímulo y necesita también de energía, necesita también de elementos cruciales. Una de ellas es la vitamina A. La vitamina A, sí, es muy importante para la célula dendrítica, así como la vitamina D. Vamos a mostrar la vitamina D también. La vitamina A, sí, la vitamina A utiliza la célula dendrítica y potenciar que la célula dendrítica vaya, sí, vaya a los ganglios linfáticos y presentar a los linfocitos T virgen. Y los linfocitos T virgen, acuérdense que van a pasar a ser efector y de efector van a ir a la zona de guerra. Entonces los antígenos como el del Vibrio cholerae, las toxinas coléricas que ustedes estudiaron el año pasado, son toxinas, gente, que también puede estimular la presentación de antígenos. Ustedes ya saben de eso. Y estimular la inmunidad adaptativa. Y así hacer que la inmunidad adaptativa acorde. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño receso? Puede ser, profe. ¿Sí? Voy a dar um copo de água e dentro de 15 minutos a gente se vê, tá bom? Falta pouquinho já, tá certo? Ok, profe, Cierto, gracias. muchas gracias. Dale, dale. Aprovechen, tomen agua. Ah, bueno, al menos ustedes pueden tomar agua. Yo acá me estoy secando. ¿Está bien? Bebendo muco. ¿Hoy? Bebendo muco. Tá bom. Voy a ir a aumentar la concentración de mi moco, ¿sí? Ah, sí. Dale, dale.